buenos días, 9 en punto de la mañana. Hemos adelantado un poco el inicio, lo normal es que el sábado, que vamos con esa voz que llevo, resacoso, cazallera y tal. No, y bailadora. Siempre se retrasa todo un poco, pero este año, aparte que el programa era denso, no quiero que acabemos a las 5 de la tarde como otros años. No podemos acabar así. Bueno, es un decir. Y quería hacer también una pausa a media mañana, que siempre es de agradecer más que hacer el café al fondo. Cuando se puede, se puede. Entonces, como además a mí me constaba que hasta ahora vienen los buenos de Faco Elche, pues del sábado, pues los fieles y la calidad. Vale, le hemos llamado al rincón terapéutico, vamos a ver cosas un poco de fármacos nuevos y de nuevas ideas. Y una de ellas nos la trae el profesor Benito de Castillo, que le hemos llamado los regeneradores. Manuel, cuando quieras. Muchas gracias, Fernando. Bueno, muchas gracias por tu invitación, como siempre, y enhorabuena. También muchas gracias a los que estáis aquí a estas tempranas horas. Y bueno, pues vamos a empezar rápido. Dentro de los que pues hemos venido a llamar regeneradores, tenemos tratamientos convencionales. Son regeneradores, estamos refiriendo a regeneradores de la superficie ocular en personas que tienen o pacientes que tienen el defecto epitelial persistente. Existen una serie de tratamientos convencionales para ellos, como son la higiene, las lágrimas sin conservantes, la oclusión, el ECTA, porque lo que hace el ECTA es romper las uniones celulares y facilita luego la progresión de las mismas, lentes de contacto terapéutica, doxiciclina, tarsorrafia. Tenemos la oclusión puntal, siempre quitando la inflamación previamente, membrana amniótica, el flap conjuntival, que sigue teniendo todavía sus utilidades, aunque bueno, muchos lo utilizan poco. Por supuesto, hay que suspender las medicaciones tóxicas y tenemos también el suero autólogo y otros derivados hemáticos, que os pondré luego. ¿Por qué emplear otros derivados hemáticos y suero autólogo? Pues porque veis aquí, es decir, pacientes que tienen una alteración lagrimal, y fijaros la cantidad de cosas que tienen las lágrimas que no lo tienen, muchas lágrimas, bueno, muchas, las lágrimas artificiales, y lo que más se parece en cuanto a concentración de todas estas sustancias es el plasma, por ello empleamos el plasma. Hay algunas cosas que están más expresadas o menos expresadas, y eso hace que habitualmente, pues por ejemplo, el suero autólogo lo vengamos utilizando al 20%. Fijaos este caso clínico, un paciente con un defecto epitelial persistente por un herpes. Veis aquí con lo que hicimos, en este caso, tarsorrafia, suero autólogo, doxiciclina y humectantes sin conservantes. Y mirad luego cómo mejora, se queda un defecto, ya no tiñe y la agudeza visual pues aumenta después de 15 días. Cuando os contaba de otros derivados hemáticos, es que ya también disponemos de esto, y esto lo podemos tener en la consulta. Podemos fabricar plasma rico en factores de crecimiento en la consulta y, bueno, pues no hace falta disponer de un laboratorio como que nos preparase el suero autólogo. Solamente necesitamos una enfermera que nos saque la sangre y con una serie de instrumental que viene con el Endoret, pues podemos preparar este plasma rico en factores de crecimiento. Si esto es mejor o peor que el suero autólogo, pues discutido. Nuevos fármacos que están en estudio, fijaros, el timosin beta 4 es un péptido y se emplea sobre todo en pacientes que tienen defectos epiteliales persistentes en diabetes mellitus con resultados muy buenos. Veis aquí un caso en diabetes y también tiene un herpes zóster oftálmico. Nexagon, otro oligonucleótido, pues aquí veis el mecanismo de acción, está en estudio en fase 2 y parece que los resultados también son prometedores, muy buenos. Negrofactor, pues sabéis que estamos ahora en un ensayo multicéntrico europeo, el que nosotros participamos, pues estimularíamos la reinervación en estos pacientes con, sobre todo, queratitis neurotrófica, y fijaos aquí también un caso, cómo funciona. Esto ya trabajé yo hace mucho tiempo con ello, ya lo publicamos, también Nishida y una serie de gente, en el que, bueno, pues vimos que la sustancia P, pero si no se le pone insulin-like growth factor, no funciona, pues también servía para tratar a estos pacientes. Nosotros lo hicimos en erosiones con recidivantes. Colirio de fibronectina autólogo, es decir, parte del plasma, pues también ha sido publicado. Y lo último que os traigo es esto, es el cacicol. El cacicol, bueno, pues es un glúcido que lo que actúa es como si fuese una especie de puente, una especie de andamiaje en los defectos epiteliales persistentes que favorecen la repitelización. Ya hemos terminado, se ha terminado el ensayo bueno, pues era un fase 3 y ya está disponible en farmacia. No en todas las farmacias, hay que decir a los pacientes de las farmacias en los que está, porque bueno, las condiciones de envasado y de almacenaje son un poquito especiales. Esto se aplica, y es lo que nos cuesta muchas veces trabajo
entender cómo esto funciona, una gota que se aplica 2 veces por semana. Veis aquí un caso clínico, un defecto epitelial persistente en una queratoplastia por CMV, y fijaos, después de 1 semana y 2 semanas, cómo deja de teñir, cura la úlcera neurotrófica. Y nada más terminar diciendo que los defectos epiteliales persistentes constituyen un área de la oftalmología hasta ahora huérfano de tratamiento, pero que se están abriendo nuevas expectativas y disponemos de nuevos fármacos para tratar a nuestros pacientes. Y nada más, muchas gracias. Gracias, profesor Benítez. Mamén, en lo mejor del año presentabas tú cosas del Cacicol, ya decías esto de las oficinas de farmacia y gastábamos la broma de que Segúndez. Sí. Comentabas en lo mejor del año, presentaste el Cacicol y comentabas el tema de las farmacias, y hice yo una broma diciendo que bueno, se iban a pensar que estábamos un poco entarugados. Con la farmacia, con la farmacia. ¿En qué momento estamos de eso? Pues yo creo que estamos similares. En este momento hay unas pocas farmacias que distribuyen el medicamento. Nosotros tenemos una lista en la consulta de 7 o 8 farmacias que nos ha facilitado el delegado de TEA, y es a donde remitimos a los pacientes previo aviso que no tenemos ningún tipo de interés comercial, porque son 80 euros. A pesar de los 80 euros. 80 euros. ¿Y esto está financiado o va por libre? No, esto financiado, ¿en qué mundo vive? ¿Cuánto dura el frasco? Bueno, el tratamiento está hecho para que aproximadamente, poniéndose una gota 2 veces al día para que el tratamiento lo puedas hacer así 2 veces al día. ¿Pero cómo se presenta? Son viales de estos monodosis. Es 2 viales a la semana. No, son viales monodosis, pero nosotros estamos utilizando la pauta de una gota cada 48 horas. Vienen 5 viales monodosis. 5 monodosis. Perdón, 5 monodosis. Perdón, 10 monodosis. Y entonces tú utilizas... No, me estoy liando. 5 monodosis, 10 días, es lo que quiero. O sea, dura 10 días el tratamiento. El tratamiento, pero hay una cosa, yo creo que en eso también hemos discutido mucho y la casa te lo dice, es decir, un exceso terapéutico hace que el fármaco no actúe. Es decir, lo que no puedes dejar es que el paciente, por ejemplo, se ponga una gota al día. Y bueno, pues está la pauta de las 48 horas, a mí me gusta más 2 veces por semana, pero bueno, más o menos sería lo mismo. Pero que... Lo que sí hizo una cosa, Mamé, que hacíamos es que efectivamente no te puedes pasar porque puede, en ese momento ya no actúa, pero hay que seguir hasta que obtengas la repitelización completa. O sea, que tú tienes que seguir, si pasan los 10 días y no has obtenido el cierre del defecto epitelial persistente, continúas con otro envase de 80 euros. Exacto. Oye, profesor, las técnicas ablativas que también estuvieron de moda de hacer una PTK, por ejemplo, o con Eximer o inmunosupresores, ¿están actualizadas o hay que renunciar a ellas? ¿En defectos epiteliales persistentes? Hombre, un defecto epitelial persistente es que puede ser causa hacer una ablación. Yo creo que, una cosa es erosión corneal recidivante, ahí en donde las técnicas ablativas sí que tienen, pero en defectos epiteliales persistentes... Pero yo me refiero una vez epitelizado, por 2 o por 3 ocasiones, en el momento de la tercera, por ejemplo, epitelización, hacer en ese momento un... Pero en erosiones con las recidivantes. Sí. Claro. Allí sí tiene utilidad, es decir, es terapéutico y también es causa de erosión con el recidivante. Pero bueno, sí, tiene su utilidad. Y un comentario breve también sobre lo que has presentado del el concentrado de plaquetas casero. Se saca sangre, se pone el primer frasquito con el segundo frasquito y ya está. Sí, tiene un sistema además cerrado en el que no existe la posibilidad de contaminación y lo puedes hacer perfectamente en la consulta. Necesitas una especie de aparataje, una mesa en donde puedas colocar todo y te dan una serie de frasquitos además ya presentados para que tú lo utilices y los puedes llevar, incluso tienen unos botecitos para que lo puedas llevar en tu bolsillo y no hace falta nevera para la utilización a diario. Muy interesante también. Bueno, muchas gracias. ¿Cabes a mí? Sí, hombre, cabemos tú, cabemos yo, pues el que más delgadito. Pues. Vamos a ver, quería haber hecho este bloque más extenso, con más indicaciones y contraindicaciones. Lo hemos dejado para compartirlo en varios años porque hay mucho que rascar, pero el doctor Abreu ha vivido 2 situaciones distintas, una de una cosa que no tiene indicación funcionar y otra cosa con indicación que funcione mal la cocinilla. José Augusto. Gracias. Buenos días. Yo voy a hablar de lo bueno y lo malo de los usos no indicados
Y a manera de ejemplo, que es lo que comentaba el doctor Soler, voy a hablar de la triancinolona acetónido, que su uso intravítreo está fuera de indicación en ficha técnica, y de la cefurosima, que sí lo está. En el primer caso, en la cirugía de la catarata pediátrica, la rehabilitación visual necesita de la transparencia de los medios y es importante evitar o retrasar la opacificación del eje visual. Por eso la casuloresis posterior y la vitrectomía anterior se consideran un paso esencial. Visualizar el vítreo cuando hacemos la vitrectomía anterior no es fácil, y de hecho hay muchas propuestas. Una de ellas el uso de un endoiluminador, que eso para un cirujano de segmento anterior es complicado, y más complicado es tener 3 instrumentos en la cámara anterior de un ojo pediátrico. En el 2009 hay una propuesta que se publica en el 2010 por el grupo de Basabada, que es el uso de la triancinolona cuando se realiza la vitrectomía anterior. Y ellos observan que cuando lo hacen en la cirugía de la catarata pediátrica, después de la vitrectomía anterior y como coadyuvante de la misma, hay menor inflamación en el segmento anterior y el eje visual se obstruye menos. El trigón no tiene indicación on-label. Nosotros lo decantamos, como suelen hacer desde hace muchos años los cirujanos de segmento posterior, lo hacemos en una dilución mayor, 1,5 o 2 mililitros de BSS, para que sea más fácil de manejar, y lo utilizamos cuando hacemos la vitrectomía anterior y después de implantar la lente. Este es un niño de 3 años, es nuestro primer caso en el 2011, después de leer el trabajo de Basabada, donde en el ojo derecho vemos que es una cirugía donde hubo inflamación en el segmento anterior, quedaron sinequias a los 3 meses, el eje visual está libre, pero la rotura de la barrera hematoacuosa está alterada. En el ojo izquierdo pusimos la triancinolona, como digo, para la vitrectomía anterior y después de implantar la lente, para confirmar que no hay fibras vítreas en cámara anterior. Vemos el ojo al mes, a los 3 meses y a los 12 meses, como el eje visual está transparente y la rehabilitación visual puede ser buena. Esto lo hemos trasladado ya a otro grupo de niños a partir de los 8 años, donde ya no hacemos la casuloresis posterior ni la vitrectomía anterior y ponemos la triancinolona después del implante de la lente, y vemos este caso, el ojo derecho o el ojo izquierdo al mes y a los 12 meses, cómo se mantiene la cápsula posterior transparente. Respecto a la cefurosima, que era el otro fármaco, los resultados de la SSRS en el 2007 parecían que nos sacaban de ese abismo que teníamos, de ese temor que teníamos a la complicación más temida, que es la endoftalmitis postquirúrgica. Y el resultado fue concluyente. ¿Qué ocurre? Que los resultados se presentan en el 2007, pero pasan los años y hay 5 años de estar por el desierto utilizando un producto consensuado por la SSRS, pero sin una presentación on-label. Con lo cual, estábamos en la misma situación. En el 2012 sale en Europa Aprocan, un preparado farmacológico con indicación, en España en el 2013, y las cosas cambian. Este es un caso que les quiero presentar, vivido por mí, después de estar utilizando en nuestro servicio Procan, es decir, el uso indicado en ficha técnica de la cefurosima intracameral. Un paciente de 82 años que era una FACO sin complicaciones, no dispongo en ese momento de la cefurosima por un problema de farmacia, y se prepara en el quirófano por el sistema off-label, el sistema anterior. Ya las enfermeras ni se acuerdan de cómo se prepara, usan la chuleta que está en el quirófano. A los 7 días ve la unidad, pero a los 10 días debuta con todo el cuadro de una endoftalmitis aguda, con hipopio, vitritis, zonas de periflebitis, hemorragias preretinianas, etc. Se hace el protocolo habitual de vitrectomía, toma de muestras, banco y cesta, evoluciona el antibiograma, el cultivo dio positivo al estafilococo coagulasa negativo. A las 3 semanas no hay signos de inflamación y la agudeza visual es de 0,8. La reflexión que nos hacemos es: ¿no disponer de la cefurosima podía justificar que la concentración utilizada fuese inadecuada y por ello se produjo la endoftalmitis? Puede ser. Si hubiese producido de igual manera de haber utilizado Procan, pudiera ser. Pero de lo que sí estamos seguros que de haber utilizado Procan, al menos estaríamos protegidos legalmente. Era lo que quería contar. Muchas gracias, José Augusto. Respecto al primer punto de la triancinolona, más en el caso vuestro también buscando la visualización de fibras vítreas,
Pero este año lo hemos presentado en varios sitios, una tendencia que había en la SCRS y que va a ir imponiéndose son los tratamientos de ese tipo dejados al acabar la cirugía, tanto con antibióticos como con corticoides, para intentar hacer posoperatorios dropless, es decir, sin gotas. Es una tendencia, y lo hizo Gilles hace ya 10 años, presentamos unas fotos espectaculares que parecían hipopions, y aquello no fue para adelante, pero es que en este momento en Estados Unidos hay 2 o 3 compañías de farmacia modestas que están preparando estos tratamientos. Le preguntamos qué hacen en Colombia, qué usan en Colombia, Alexandra. Antibióticos Todavía no. Intracamerulares todavía no, como protocolo no. Nosotros desde el 2011 que empezamos con los niños, ahora los uso habitualmente, por ejemplo, en una catarata y uveitis. La uso en cámara anterior al final diluida en 2 mililitros, el trigón decantado. Roturas desde el año 2011, desde roturas de cápsula posterior, que siguen siendo frecuentes, sobre todo en un hospital universitario. Todas las vitrectomías que las resolvemos los cirujanos de cemento anterior, usamos la triancinolona. Y no hemos tenido ningún caso ni de endoftalmitis estéril, ni infecciosa, ni hipertensión ocular, ni glaucoma en esas concentraciones. Un comentario, y yo creo que le iba a preguntar, pero ya lo ha dicho él, es decir, la decanta. Y yo creo que eso es importante, digo, porque el que la quiere utilizar, porque tiene alcohol bencílico. Efectivamente. Y puede producir incluso una pseudoendoftalmitis. Entonces, el decantarla es importante para evitar la toxicidad. Decantarla. Y aprovecho, como el Pisuerga, Valladolid y todo esto, para infiltrar los chalaciones, ¿hay que decantarla también? ¿O es indistinto? Yo no lo hago, porque es decir, para uso extraocular y directamente la inyecto del trigón del botecito. Pero además como decía el profesor Benítez, además del alcohol bencílico que lleva cloruro de benzalconio, el primer preparado, es decir, que en cámara anterior o intravitrio hay que decantarlo siempre. Desde que Peyman la ideó hace muchos años. Incluso para los chalación, yo prefiero incluso ya dando nombres como el celestone más que el trigón. El celestone crono-12, por ese efecto que tiene, además, tiene fosfato y actúa de manera rápida, y tiene acetato que tiene de efecto duradero, mientras que el otro solamente... Y no te deja los cristales. ¿Y el celestone deja marquita? Si lo pincha superficial, sí, pero menos, no tiene nada que ver, ¿no? Sí, porque a veces con el trigón en los chalaciones te deja un tatuaje durante tiempo. Y eso, y te queda debajo de la piel te queda el tatuaje. Oye, yo recuerdo que antes de aparecer los dispositivos intravítreos de corticoides para los edemas maculares, había un trigón que era intraocular y realmente venía hecho para eso. Luego desapareció, o yo no he vuelto a saber nada de él. Yo creo que sería en la farmacia de Aravaca. No. Bueno. Seguro, ¿eh? Muy bien. José Augusto, siéntate en la silla que hay, quédate con nosotros. Las inyecciones intracorneales tienen relativamente poco uso en nuestro medio. Desde que vino Eduardo Arenas ya hace unos años, en el 2006 creo que fue la primera vez, se han ido introduciendo más y cada vez se hacen más, pero insisto en que creo que son relativamente escasas en nuestro medio. Por eso le pedía al maestro Arenas que nos hiciera una síntesis de cómo estamos con inyecciones intracorneales. Muchas gracias, Fernando. Pues realmente son muy afortunados los que están aquí presentes, porque van a tener un hit para manejo de muchas cosas en patología del segmento anterior, y les voy a explicar el por qué sí funcionan las inyecciones intracorneanas. Resulta que hay algo que poco se sabe, y es que la córnea es uno de los tejidos más preciosos que tiene el ojo. Es increíble que pueda mantener 45 dioptrías al día permanentemente y permanecer tan clara todo el día. Y se debe a que tiene un metabolismo muy original, muy especial. Y una de las especialidades de la córnea es que, por ejemplo, el epitelio es lipofílico, el estroma es hidrofílico y nuevamente el endotelio es lipofílico. Entonces, ¿qué pasa cuando ponemos una gota en la superficie ocular? Que si no es lipofílica, no pasa al epitelio,
Y si fuera lipofílica, pasaba al epitelio, pero no entra a la estroma, y así sucesivamente. Entonces es muy difícil que un medicamento puesto en colirio pueda actuar en la córnea, ni mucho menos penetrar la cámara anterior. Es algo que es misterioso, pero es real, y en la práctica clínica tenemos pruebas de ello. ¿Qué pasa cuando ponen una gota? Pues sí, llega a la superficie conjuntival, ¿qué pasa? Los vasos la absorben, trata la inflamación ocular, pero para penetrar dentro del ojo, primero pasa a la circulación general, va al corazón, va al hígado, y después regresa al cerebro, y para llegar a la córnea se demora varios minutos. Entonces, es muy difícil pretender que una gota de colirio entre al interior del ojo. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros usamos, desde hace muchos años, cuando se nos ocurrió la idea del aire intraestromal para hacer las queratoplastias lamelares hace ya algunos añitos, supimos que meterse dentro de la córnea era muy fácil. Simplemente era doblar una aguja de insulina a 45 grados y introducir el aire inicialmente, pero después de ahí se nos ocurrió inyectar medicamentos. Pero esos medicamentos iban, lógicamente, embebidos en cortisona de depósito, la que acaban de mencionar ustedes. Y esa cortisona de depósito, lo hemos probado por muchísimos años, actúa, pero actúa casi milagrosamente, porque tiene muchas aplicaciones. Y aquí está, en las escleroqueratitis. Es un trabajo que publicamos hace muchos años, aquí en la revista de la Sociedad Española de Oftalmología, en las úlceras periféricas. Miren ustedes cómo ponemos la aguja, en queratitis marginales, en muchísimas indicaciones. En rechazo posqueratoplastia es milagroso, en la neovascularización posqueratoplastia, en la queratitis numular. Y resulta que nosotros ya conocemos tanto el efecto de estas medicaciones que mezclamos el corticoide con la sustancia que se nos ocurra. Si es un antimicótico, si es un antiviral, si es un antibiótico, lo que ustedes quieran. ¿Y qué pasa cuando ustedes inyectan una mezcla de cortisona dentro del estroma corneano? La córnea, como tiene un metabolismo muy lento, va absorbiendo ese medicamento que está ya potencializado con el corticoide de depósito y va eliminando el antibiótico, el antimicótico, el antiviral, lo que ustedes quieran, lentamente. Entonces es casi un milagro lo que ustedes hacen. Ponen la inyección y el paciente le dice, ¿y qué me aplico, doctor? Yo les digo, una gota, no se aplique nada 3 veces al día, nada 3 veces al día. Y es milagroso. Entonces, el tiempo de duración del medicamento, lo hemos comprobado, es, si uno pone una inyección retrovulvar, pues, mire lo que dura. Si es subconjuntival, dura lo que dura en horas. Si es en colirio, 12 horas. Pero si es intracorneana, dura varios días, 8 días. Y uno lo ve, como acaban de ustedes decir, es un tatuaje que uno ve en la córnea que se va desapareciendo lentamente y va actuando. Es decir, les juro que es verdad. Yo he tratado endoftalmitis con una inyección intracorneana de un antibiótico y un corticoide. Entonces, creo que es un secreto esto, una medicación que les juro que funciona y es casi algo que difícil de creer. Muchas gracias. Oscar, tú eres el heredero fiel de, seguidor el heredero de Arenas en España. Sí, es verdad. Tú has pinchado de todo. He pinchado de todo. Bueno, tanto como de todo, no. He pinchado corticoides, he pinchado antibióticos. Tanto como de todo, no. Y realmente tiene unos resultados excelentes. Bueno, y antiangiogénicos, es cierto. Pero no he pinchado antifúngicos, eso sí no lo he hecho.
¿Tú sí? Sí, estábamos hablando. Tú eres también entonces seguidor Sí, de yo soy Eduardo. seguidor de Eduardo y he pinchado de todo y la verdad que funciona, y como él ha contado, Muy bien. y funciona muy bien. Y tenemos ahora una paciente que le estamos poniendo, tiene un pacilomices, le estamos poniendo boriconazol inyectado. Sí. Pero ¿por qué se usa poco, Mamé, aquí? Yo creo que se usa poco porque es anticomercial. Se gasta menos, hombre. Las preparaciones también. ¿Y esto qué, esto qué es? ¿Esto qué es? Me ha pinchado el ojo. Hombre, está fuera de ficha técnica y da un poco ¿Pinchado de la miedo, córnea, pero ¿Has realmente pinchado la funciona. córnea para tratar algún tipo de haze en refractiva? Para Hayes, no, realmente no funciona para Hayes. Para edemas funciona, pero para Hayes, digamos, por cirugía refractiva, dices tú. Sí, sí. No. Después de una PRK o de... Una vez Sí, y ya está. Luego se no funciona muy bien, no funciona muy bien. ¿El corticoide también lo decantáis para pinchazo intracorneal? Hay algo muy interesante, es que la forma de aplicación nosotros lo hacemos en la lámpara de hendidura. La jeringa tiene que ser muy pequeña, la dosis es mínima, tienes que cogerlo con la mano para hacer la fuerza porque hay que penetrar dentro del estroma. Y voy a contarles una anécdota muy rápido. Tenía un paciente muy robusto, muy grande, tenía un problema en la intracorneana, le puse la inyección, tenía un felo peruano, me acuerdo, y yo no les digo que les voy a poner una inyección, porque si les digo que ponen una inyección, empiezan a sudar, a temblar. Les digo, les voy a poner un ungüentico, le puse el ungüento, yo tengo una filmadora permanentemente, terminé la filmación y me dice el felo, doctor, ¿cómo fue que hizo? Entonces pongo la repetición de la filmación, se lo muestro, le digo, esto fue lo que hice. Cuando volvemos a mirar, el paciente se había desmayado. Una cosa, Eduardo, que quería haberlo tocado también como un punto especial. Hay determinados fármacos, también el reverso tenebroso, de que su hiperutilización, tanto por vía tópica, pero también por vía intracorneal, hace que fármacos que son muy potentes y efectivos, como determinados antibióticos, se conviertan en muy tóxicos para la córnea. Sí, no creo. Es decir, lo que sí he tenido es desarrollo de cataratas en pacientes con adenovirus. En el adenovirus nosotros ponemos el corticoides con ganciclovir, aciclovir, cualquiera que fuera. Pero este adenovirus a veces es eterno. Y hemos puesto 5, 6, 7, 8 dosis. Y he tenido un par de casos en que ha desarrollado una catarata subcapsular posterior debido al corticoide. Siempre hay No, algunos... pero él la pregunta que te hizo es otra. La pregunta que te hace es por determinados antibióticos que son tóxicos para la córnea cuando no está íntegro el epitelio de la córnea, que tú también fuiste pionero en eso. Sí. Quinolonas de cuarta generación, que son muy efectivas en su dosis de gotita cada 8 horas. Sí. A veces nos asustamos ante una sospecha de úlcera corneal, lo hiperdosificamos cada 2 horas, lo pinchamos en la córnea y al final es peor el remedio que la enfermedad. Sí, claro, tienes razón. Yo le tengo terror a las quinolonas de cuarta generación, nunca las he mezclado, porque describimos muchas úlceras perforadas a causa de las quinolonas, así de que no las he utilizado nunca. Una cosa, ¿puedo? Debes. No solamente nosotros somos muy amigos de, como decía Mamé, de las inyecciones intraestromales, corroboramos los resultados clínicos que aporta el doctor Arenas porque son espectaculares y únicamente aportar 3 cosas. Una, cuando lo hacemos, cuando los resultados con el tratamiento tópico vemos que no funcionan, entonces reforzamos, digamos, es un tratamiento de refuerzo, que podíamos hacer más. ¿Por qué no lo hacemos más? Quizás sea incómodo porque lo hacemos en el quirófano. Hemos inyectado antifúngicos, antibióticos, corticoides, antiangiogénicos y en esa misma línea, con lo que decías, también tenemos experiencia en aclarar leucomas. No sé si Hayes, pero bien leucomas. Si los leucomas están vascularizados y con depósitos lipídicos utilizamos el bevacizumab, pero también hemos inyectado Celestone en solución para aclarar leucomas con resultados sorprendentemente
buenos, es decir, que hemos aclarado los leucomas. Sí, y efectivamente el resultado es espectacular, como dice el doctor Arenas, y es muy duradero en el tiempo. ¿Y cuándo lo repetimos? Que me preguntaba el doctor Abreu. Pues lo repetimos un poco como hacemos con las intravítreas, en función del resultado. Si hay que repetirlo a los 3, 4, 5 días, pues lo hacemos, y si no, estamos conformes con el resultado también. Pero es una práctica que yo también aquí animo a que se prodigue. Bueno, me alegra mucho tener adictos a esto. Bueno, el doctor José Vicente Benozzi nos va a hablar de las gotas de la presbicia. Gracias, gracias Fernando. Bueno, en los últimos 20 años, en la industria oftalmológica y, por supuesto, los oftalmólogos hemos, de forma muy fuerte, trabajado para compensar de alguna manera la presbicia. Hemos trabajado en córnea, hemos trabajado a nivel intraocular. En este momento hay una irrupción del mundo de las lentes fáquicas difractivas. Hemos trabajado con los inlays, con los procedimientos de ablación como el presbilasic. Sin embargo, la presbicia sigue siendo una situación común con la necesidad de nuevas soluciones. Evidentemente, a principios de la década del 90, Jorge Benozzi, que, bueno, sabéis que ha fallecido o ha desaparecido navegando, desarrolló el método Benozzi. Es un oftalmólogo argentino que venía del glaucoma y empezó a combinar la pilocarpina al 1, 2, 4% con el diclofenaco para intentar desarrollar en los pacientes presbita una profundidad de foco que les permitirá leer. Lo utiliza de manera bilateral, ha sido muy denostado por algunos y aplaudido por otros. Él quería trabajar en dos puntos claves de la acomodación, en la contracción del músculo ciliar y en la miosis. La pilocarpina, como sabéis, es un parasimpático mimético, agonista no selectivo de los receptores muscarínicos. En principio actúa, sabemos, sobre el músculo ciliar y el esfínter de la pupila, y el diclofenaco lo unió a esta molécula como antiinflamatorio no esteroideo porque prolonga el efecto de la acción parasimpático mimética de la pilocarpina y mitiga sus efectos adversos, inhibiendo la síntesis de prostaglandina mediante la inhibición de la enzima ciclooxigenasa. Pero el tratamiento actual de la presbicia de forma farmacológica va mucho más allá de Benozzi. No me importaría llamarme José Vicente Benozzi, pero ya hay mucho Benozzi por ahí suelto. Aquí, por ejemplo, podéis ver a Sudhi Patel, que ya en la SCRS presenta un tratamiento que pretendía mejorar la tolerancia y la eficacia del procedimiento de Benozzi. También nos encontramos profesores importantes como Feinbaum de Suecia, que en la misma línea pretende mejorar, manteniendo la molécula de pilocarpina y la de diclofenaco, su tolerancia, la dificultad de ojo rojo, los dolores de cabeza, la enorme cantidad de efectos adversos con los que tuvo que luchar Benozzi. Franz Salomón es uno de los oftalmólogos más reputados de Eslovenia. En su página web podéis ver cómo una de las maneras de mejorar la tolerancia y la eficacia del método Benozzi era incorporar algunas lágrimas artificiales y en particular el ácido hialurónico. Pero mucho más allá de la pilocarpina aparece Stephen Kaufman con el Carbacol al 2,25% en el ojo no dominante, con publicaciones muy importantes y una personalidad de estas características. De igual manera, Stephen Dell ha desarrollado una molécula PRK100 que crea miosis sin actuar sobre la acomodación. Esto es una línea muy importante de investigación que a mí me interesa y que vengo siguiendo con muchísimo interés. Al mismo tiempo, Terry King desarrolla también otra molécula que pretende mejorar la profundidad de foco sin actuar sobre la acomodación, simplemente provocando una miosis de 1.6 al estilo Camra. Estos doctores que he mencionado saben perfectamente que el aumento de la profundidad de foco es ventajoso para el paciente con presbicia. La reducción en la amplitud de la acomodación relacionada con la edad que causa la presbicia se puede mejorar aumentando la profundidad de foco, y dicha profundidad de foco está muy relacionada con el tamaño de la pupila. A menor pupila, la profundidad de foco es mayor.
Sin embargo, hace escasos días, Allergan, en el pre del winter, ya nos encontramos con que una multinacional como Allergan presenta en Londres hace unos días una patente que consiste en algo también muy parecido al método Venosi, probablemente mejorado, espero yo, para el tratamiento de la presbicia, de la media hipermetropía e incluso para el astigmatismo irregular en casos de estasia. A ver, que no pasa. Ahora, nosotros hemos patentado hace ya un par de años y venimos trabajando una fórmula magistral que consiste en la combinación de pilocarpina, bromfenaco y una solución salina balanceada. Aquí podéis ver los criterios de exclusión que preferentemente yo diría una ACD inferior a 2.5, un blanco inferior a 11, una densidad del cristalino superior a 25. Los efectos adversos han sido mínimos y para concluir yo diría que el tratamiento farmacológico para compensar la presbicia es una forma segura, fácil y sobre todo reversible de eliminar la dependencia de gafas en algunos grupos de pacientes. Un examen completo y cuidadoso de cada paciente es necesario y hay que saber que no es adecuado para todos los pacientes con presbicia. En promedio, una reducción de 1 milímetro de tamaño de la pupila se relaciona con 0.9 en profundidad de foco. Gracias. Gracias, José Vicente. Este es un tema muy controvertido, lo hemos tocado ya en varias ocasiones. Ahora la mesa opinará. El año pasado estaba aquí con nosotros Roberto Albertazzi, inicialmente un apóstol del método Venosi, que comentaba, por un lado, la taquifilaxia, en el sentido de que cada vez tienes que aumentar la dosis y la pérdida de eficacia con el tiempo. Javier Pascual fue usuario accidental del método Venosi y dice que sí veía de cerca, pero el dolor de ojos que llevaba no le compensaba. Alessandra. Nosotros tenemos una conferencia montada en el Internet, en SlideShare, del año 2011-12, en el cual, con el permiso de Allergan de Colombia, utilizamos un protocolo de brimonidina, en algunos pacientes con antialérgico, en otros no, y los estudiamos tanto en pupila como en acomodación. Y realmente el presbita joven es muy útil, eso tiene un periodo de vigencia, hace tolerancia con el tiempo, pero la verdad es que sí es una relación 1:1, por cada milímetro de cierre de la pupila hay más o menos una dioptría de ganancia de visión cercana. ¿Binocular lo usaban? Binocular lo usábamos. El doctor Arenas también en algunos pacientes la diluye en lágrimas artificiales. La brimonidina tiene efectos secundarios en que en algunos pacientes puede producir hipotensión y algunos efectos secundarios, pero al paciente le gusta mucho porque además le pone el ojo blanco, es vasoconstrictor. Entonces se usa mucho, yo lo formulo en pacientes mujeres 50 plus y realmente es como un periodo de transición en que uno define hacer algo más y si quieren ver la conferencia la pueden bajar por SlideShare presentada en el Club de Presbicia. La brimonidina se preconizó hace muchos años también para las disfotopsias nocturnas de los operados de LASIK para cerrar la pupila un poquito. El efecto es relativamente pequeño, pero vamos, era efectivo. Óscar, profesor Benítez. Yo lo que realmente creo que sería útil que supiéramos es, Eduardo, ¿qué te pones tú para poder leer de cerca? No mires para otro lado. ¿Qué te pones tú para leer de cerca? Bueno, llevo un lente Restore, un fellow que tuve muy aprovechado de Canarias me puso. No, yo creo que el secreto es tener ese astigmatismo que llamamos contra la regla, es con la regla, porque realmente el astigmatismo contra la regla me permite uno ver de cerca hasta mi tierra. Oye, Alejandra, y una pregunta, ¿en qué casos le ponéis añadís antialérgico? ¿Se ha dado reacción o...? Bueno, la brimonidina de Allergan la han disminuido de dosis, me imagino que aquí en España también, porque produce, en pacientes muy jóvenes, produce efectos cardíacos y en algunos produce efectos de alergia, no en todos los pacientes. Entonces, si el paciente le refiere a uno que algo de piquiña, que le molesta el párpado, que pues se le pone el antialérgico por la noche. Profesor, yo he cambiado en mi fórmula magistral el diclofenaco por el bromfenaco
Primero, porque me parece que el bromfenaco es una de las moléculas que nos queda por descubrir. Es una magnífica molécula que incluso yo lo utilizo complementando con algunas inyecciones en cámara vítrea porque mejoran el edema después de una inyección intravítrea en el polo posterior, pero porque alarga de manera sustancial y mejora la tolerancia que tenía Venosi. Solo hay que usarla en el ojo no dominante, solo se utiliza una vez al día y desde luego una pilocarpina al 1% con el bromfenaco a la concentración adecuada ni produce rigidez. Yo llevo 3 años usándola, mi principal y mi primera paciente fue mi mujer, tiene 54 años y no usa gafas desde hace muchísimo tiempo. José Vicente, una cosa, hombre, supongo que cuando lo hicieron es porque la vida media de tanto del diclofenaco como de la pilocarpina es cada 6 horas, por lo tanto es para administración 3 o 4 veces al día. El bromfenaco ahora, bueno, la posología es 2 veces al día. ¿Cada cuánto das la pilo? Una vez al día. Una vez al día y en el ojo, solamente si una persona, por ejemplo, tiene una actividad que le vaya a hacer trabajar hasta las 11 de la noche, le planteo, yo llevo aproximadamente unos 150 pacientes tratados. Entonces le digo, oye, si vas a tener una actividad no social, sino de trabajo, laboral, y te has levantado a las 7 de la mañana, pues a las 5 de la tarde te puedes poner una segunda gota, pero muchos pacientes no se la ponen. Vale, no digo por eso, te voy a preguntar si te mantiene las 12 horas de... Hay algo pues también que uno ve con los pacientes cuando empiezan a usar la gota de brimonidina. Usualmente si yo se las mando 2 o 3 veces al día, pero lo que dice el doctor es, a medida que la van usando, no sé si es que hay algún esfuerzo, digamos, del músculo que se va fortaleciendo, la necesitan un poco menos. Pero también va que el paciente va envejeciendo, entonces es un periodo no tan largo en que es útil para la presbicia. Y es reversible. Una cosa, ¿no tienes problemas de hiperemia conjuntival, cefaleas, hipersudoración? Sí, pero no sé si has visto, puse las complicaciones, lo que pasa es que como me di cuenta que me iba a parar un poco más y me estaba comiendo el tiempo. La tolerancia de la tolerancia al tercer día prácticamente es exquisita. Y yo cuando tengo algún paciente con un ojo especialmente sensible, le digo que se ponga primero una gotita de cualquier lágrima que mejora. Pero curiosamente yo no utilizo lágrima en la combinación, que es lo que intentó Sudi Patel o Feinbaum. Yo intento utilizar suero balanceado. He probado esa combinación de bromfenaco con pilocarpina con todas las lágrimas del mundo mundial y funciona mejor con el maravilloso y antiguo e histórico suero balanceado. ¿Y el bromfenac en este caso lo utilizas para neutralizar el efecto proinflamatorio que tiene la pilocarpina? No solo, y para alargar me acaba de preguntar el profesor Benítez del Castillo, el tiempo. Es que alarga de manera sustancial la efectividad de la pilocarpina casi a las 12 horas. Muy bien, José Antonio, acabamos bien y tenemos ya que hacer el cambio a las lágrimas combinadas superficie y faco, un tema de los que estamos hablando a lo largo de los 3 días de Faco Elche continuamente. Con ese ojo acuoso, Carlos Palomino nos va a presentar. Buenos días, muchas gracias. Bueno, como podéis ver aquí, la lágrima normal garantiza un confort máximo en la visión y las células epiteliales están hidratadas y están en equilibrio osmótico. ¿Qué ocurre cuando hay una alteración osmolar en la película lagrimal? Se deshidratan las células, se concentran los iones intracelulares, aumentan por encima de niveles aceptables para conseguir aumentar el agua y esto lleva al final a una apoptosis. Realmente muchas de las cosas externas son capaces de producir hiperosmolaridad, inestabilidad de la película lagrimal, apoptosis e inflamación, como veis, pues un desequilibrio hormonal, una cirugía, un síndrome de Sjögren, medicamentos sistémicos o tópicos incluso sin conservantes, etcétera. Y entonces esa es la diferencia que va a ocurrir entre una lágrima totalmente normal, como podéis ver a vuestra izquierda, y una lágrima absolutamente anormal. ¿Qué lágrima ahora en este momento es la ideal? Pues es una lágrima estéril, mucoadhesiva, lubrificante, con pH neutro, poco viscosa, no tóxica, hidratante, transparente, a ser posible hipoosmolar y sin conservantes. Con todo esto, si aumentamos la permanencia de la lágrima en el ojo, conseguiremos una buena acción.
Ahora mismo, en la actualidad, cabe la posibilidad de usar lágrimas que tienen dos componentes, como ácido hialurónico y trealosa, para mejorar todavía la acción beneficiosa para el ojo. Así, Trealoz Duo nos ofrece una lágrima que realmente nos va a dar un efecto beneficioso para nuestros enfermos con ojo seco. El hialurónico es un compuesto hidrofílico de pH fisiológico con capacidad elevada de retención de agua y mayor permanencia en la superficie, y se usa en el síndrome de ojo seco desde hace ya tiempo. La trealosa es una molécula de origen natural que protege y estabiliza bioestructuras en condiciones de desecación y actúa como sobre la capa fosfolipídica, preservando el metabolismo y promoviendo la epitelización corneal. Cuando estamos operando una catarata, realmente, por todos los temas, como son el tratamiento preoperatorio, el uso del farostato, etcétera, 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 nos puede producir un ojo seco. En el Facostadi, hablar de 286 ojos en pacientes operados de catarata, se ve que el ojo seco de moderado a severo ocurre en el 80,9% de los pacientes intervenidos. Con esto conseguimos peores resultados visuales en la mala calidad, en la toma de las medidas, una mala selección de una lente intraocular, fluctuación de la visión, reducción de la calidad visual, impactos negativos en la lente intraocular premium y reducción tanto del paciente como del cirujano. ¿Qué pruebas realizamos exactamente para diagnosticar un ojo seco? Bien, una anamnesis cuidadosa, ver los párpados, examinar el menisco, tinción corneal con colorantes vitales, el método Menger para el BUT, test de Silmer, emplear test lagrimales como el OSDI, muy importante, citologías de impresión y ya aparatos de alguna forma más evolucionados como la toma de la osmolaridad, el OCAS-2 en módulo TIRS, microscopia confocal y OCT de menisco. Y que para quien tenga dinero, interferometría de la capa lipídica. Y después una nueva adquisición es la posibilidad de poder discernir entre un ojo hiperosmolar y un ojo inflamado midiendo la metaloproteasa 9. Y después de eso, pues entonces usaremos todo el armamento que tenemos a la mano para tratar esos ojos alterados en la superficie, usando, según el caso y según el diagnóstico que vayamos consiguiendo con lo que hemos dicho antes, uno u otro tratamiento que realmente nos alivie los problemas que van a producir en los pacientes. Muchas gracias. Bueno, cuéntanos tus experiencias con la interferometría de la lágrima. Como ha dicho, es para los que tengan dinero, sabemos que tú eres rico de familia y estás en el tema. Pues. No, pero yo ni estoy en el tema, ni tengo ese dinero, ni me gastaría nunca $100.000 en ese aparato, más un pay-per-view de 350 por ojo. Bueno, IMEX creo que intentó comercializar, o fue el sueño de una noche de verano. Sí, hasta que preguntaron el precio. Hay un problema, y es que en la mayor parte de los ojos secos, las lágrimas hiposmolares son las que van a funcionar mejor. Sin embargo, no hacemos osmolarimetría y las causas del ojo seco son múltiples, evaporativos, lipídicos y tal. Entonces, y ya durante muchos años sabemos que no hay una lágrima, no hay solamente una lágrima. Creo que Murube del Castillo incluso decía que cada uno tenía que usar la lágrima que le iba a él, y yo supongo que aquello era el método de ensayo y error para encontrar la osmolaridad adecuada, ¿no? Sí, Juan hacía eso, le daba una lista a los pacientes de diferentes lágrimas hasta que el paciente encontrase una lágrima que le fuese bien, en función del pH y una serie de cosas que ha dicho Carlos. Hombre, yo ya habéis visto la diapositiva que puse, es decir, lo que tiene una lágrima natural en nada se parece ni a ninguna lágrima artificial que lo tenga. Entonces, en el futuro sí que andaremos por eso. De hecho, ahora, pues eso, empezamos también un ensayo clínico probando, haciendo proteinograma proteómica, y en el que vamos a ver, pues eso, primero como marcador para ojo seco, cómo hay determinadas proteínas que se sobreexpresan y no en diferentes proinflamatorias, etcétera, en diferentes tipos de ojo seco.
Y vamos a empezar con 4, una de ellas la metaloproteinasa nueva, que además vamos a poder gradar, no decir sí o no como hace el cacharrito actual, sino que incluso vamos a poder saber la concentración de metaloproteinasa nueva que tiene, es decir, cuánto de inflamado está en el ojo para hacer, pues eso, más tratamiento antiinflamatorio o no. Pero cuando sepamos que se pueden meter hasta 42 proteínas en ese chip para analizar, cuando sepamos que está sobreexpresado y no, tendremos también métodos terapéuticos de colirios diseñados específicamente para el paciente para disminuirle eso. Es decir, que es algo, es una realidad cambiante y bueno, por ahí van los tiros, pero no hay la lágrima perfecta para todos y las lágrimas, pues eso, no son lágrimas artificiales, yo creo, como dicen, que es un nombre excesivamente pomposo, sino que serían sustitutos lagrimales y mucho, las actuales. Y además hay una cosa que tenemos que tener en cuenta también, igual que retinólogos y glaucomatólogos, ya está empezando a haber superficiólogos. Quiero decir, tenéis que daros cuenta de una cosa, aquí no se hacen estadísticas, pero en Estados Unidos el 27% de los pacientes que acuden a consulta oftalmológica lo hacen por problemas de la superficie ocular. Es muy importante tratarla bien y entenderla. ¿Deberíamos poner más tapones de lo que ponemos o no? Es que depende, yo los tapones lo ha dicho muy bien antes Mamé. El tema está en que hay que saber distinguir lo que es un ojo seco, lo que es un ojo hiperosmolar y lo que es un ojo inflamado. Nunca se debe poner un tapón en un ojo inflamado y entonces eso lo tenemos que tener muy claro. Poner un tapón en un ojo inflamado es agravar el problema al 100%. Pero de todas maneras, bueno, lo hemos llevado hace ya unos años hablándolo y presentándolo muchas veces. En general, y un ojo con una DGM en activo y esto no, pero en general en España no se usan tapones. En Estados Unidos es algo, el punctal plug, es una cosa que tienen como muy claro que se pone enseguida, pero aquí en España... Depende de quién, yo sí los uso mucho. Yo no soy pro tapones de inicio, al final los pongo, pero... si veo que me ha fallado todo tipo de tratamiento previo, tratamiento antiinflamatorio, como dice Carlos, y una forma casera que tenemos todos para ver si el paciente tiene o no inflamación es mirar el aclaramiento de la lágrima. Que eso ya. Y hay otra cosa, en los pacientes con ojo seco, a mí me gustan los tapones de silicona en el punto. Es decir, en los pacientes con ojo seco no me gusta un tapón que se meta dentro porque, imaginaos, el paciente, le pongo el tapón en un momento dado, el paciente mejora, pero al cabo de un tiempo el paciente está peor. Si yo le he puesto el tapón en el punto, pues voy a mirar si se le ha caído, y si se le ha caído pues le pongo otro, porque antes estaba bien con el tapón. Pero si el tapón está metido dentro del canalículo lagrimal, yo no sé si es que ese tapón ha migrado al saco y ya no está haciendo su efecto, o es que está disminuyendo la producción lagrimal y lo que tengo que hacer es... Y además, de eso, la tasa de canaliculitis es muy importante, y la canaliculitis se trata mal... Y realmente para una cosa que es una tontería, el problema puede ser muy gordo que podamos plantear. Hay una cosa en medicina privada, a veces se pasa a decir que tienes que poner tapones, el paciente es reacio porque, claro, tiene su costo. Les hago un tratamiento de prueba con tapones de colágeno, aunque son intracanaliculares, pero tienen una vida media de 2 meses. Le citas a los 2 meses... a veces te llevas la sorpresa de que sí, han mejorado, pero es que ellos se creen que han mejorado no porque le pusieras un tapón, sino porque las gotas que le diste funcionó. Pero te entra luego mejor a la hora de poner un tapón definitivo. Sí. Muy bien, Carlos. Muchas gracias. Bueno, vamos a hacer la última entrada en este bloque del Rincón Terapéutica, y es el antivellez precargado. Vimos ayer al doctor Juan Carlos Elvira mostrarnos cómo el Lucentis precargado, bueno, pues trae una serie de ventajas, y ahora la doctora Marta Suárez Leoz nos las va a recargar. Muchas gracias, Fernando, por invitarme un año más a Faco Elche, y voy a hablaros de las ventajas del antivellez precargado. Y decimos, bueno, ¿y qué ventajas puede tener para un cirujano de segmento anterior? Y es que catarata y patología macular muchas veces aparecen a la vez, ya que ambos problemas están relacionados con la edad. Y la cirugía de la catarata va a mejorar la calidad de vida del paciente, pero siempre dependiendo, entre otras cosas, de la patología o de la situación macular del paciente. Por eso es muy importante, antes de realizar la cirugía de la catarata, pues hacer una evaluación exhaustiva de cómo está la mácula.
y pensamos que para ello es no imprescindible, pero sí es muy importante en la actualidad realizar ante todo paciente que vayamos a operar de catarata una OCT de la mácula. Así, si hacemos una OCT, nos podemos encontrar con patología cuyo tratamiento gold estándar en la actualidad son los anti-VEGF. Podemos encontrarnos por orden de frecuencia con pacientes que tengan una degeneración macular húmeda, un edema macular diabético, un edema macular secundario a una oclusión venosa o una membrana neovascular coroidea miópica. Ante un paciente que tenga drusas, pues es importante realizar una OCT para descartar que tenga líquido, sobre todo si son drusas blandas que ya conforman auténticos desprendimientos drusenoides del epitelio pigmentado. ¿Y qué haremos si en la OCT nos encontramos que existe actividad neovascular? Pues, en primer lugar, la recomendación es retrasar la cirugía de la catarata lo más que podamos. Y también se recomienda no hacer cirugía simultánea de ambos ojos o con muy poco intervalo entre un ojo y otro hasta que no veamos cómo evoluciona un ojo, pues no operar el otro. Después deberemos tratar con antiangiogénicos mensuales hasta que desaparezca la actividad neovascular y hasta que se mantenga inactivo durante 3 meses. Hay duda que se puede discutir si se recomienda el empleo de lentes con filtro amarillo y una vez al finalizar la FACO se recomienda la inyección en el quirófano de un anti-VEGF. Este es un paciente con una degeneración macular asociada a la edad de tipo húmedo, como lo tratamos con anti-VEGF mensuales hasta que desaparece el líquido intrarretiniano, el líquido subretiniano y una vez que se mantiene durante 3 meses inactivo consecutivos, pues ya podemos plantear la cirugía de la catarata. Otro caso similar. En cuanto al miope magno, pues muchas veces en un paciente miope magno achacamos a la catarata la pérdida de visión y es muy importante realizar una OCT de la mácula porque nos podemos encontrar con pequeñas membranas neovasculares coroideas que necesitaremos tratar, inactivar antes de pasar a la cirugía de la catarata. También en los diabéticos menores de 65 años tienen de 3 o 4 veces mayor riesgo de desarrollar catarata que la población no diabética y en pacientes más jóvenes hasta 25 veces más riesgo de presentar una catarata. A veces el aspecto del fondo de ojo es normal y si no realizamos una OCT pues no detectamos el que tenga edema macular. Si el paciente tiene edema macular, pues haremos lo mismo, tratarlo con anti-VEGF mensuales hasta que mantengamos 3 meses la mácula sin edema. Y de igual manera tampoco se recomienda en el diabético realizar ni cirugía simultánea ni con poco intervalo entre un ojo y otro. Si el paciente nunca ha tenido edema macular, pues simplemente hacemos profilaxis con un antiinflamatorio no esteroideo como el nepafenaco o el bromofenaco. Si el paciente ha tenido edema macular, pero en el momento de la cirugía no lo tiene, sí que se recomienda al finalizar la FACO poner un anti-VEGF. Y si el paciente presenta edema macular, pues tratarlo previamente antes de la cirugía de la catarata. Y en el caso de los diabéticos lo que hacemos es tratarlo hasta obtener la mejor agudeza visual posible y que esa agudeza visual se mantenga durante 3 meses. Vemos un paciente con un edema macular, cómo lo tratamos mensualmente hasta que esta es la mejor agudeza visual posible que podemos obtener con el paciente y una vez que se mantiene 3 meses consecutivos, pues planteamos ya la cirugía de la catarata. Otro paciente con un edema macular lo vamos tratando mensualmente con antiangiogénicos hasta que se estabiliza durante 3 meses el edema y entonces ya podemos pensar en realizar cirugía de la catarata. En cuanto al edema secundario a la oclusión venosa, pues igual, inactivarlo. Este es un paciente con una oclusión de vena central de la retina, con un edema macular diabético, esto con un edema macular secundario a la oclusión, catarata, se trata el edema y una vez que desaparece el edema y se mantiene 3 meses inactivo, pues pensamos en la cirugía de la catarata. Y es en estos casos en los que la jeringa precargada pues nos ofrece más ventajas, pues porque nos permite realizar el tratamiento en el momento. La tendencia actual ya no es a acumular pacientes y hacer sesiones de antiangiogénicos, sino tratarlo
casi en el mismo momento del diagnóstico y de forma individualizada. Entonces, esta jeringa pues, nos ofrece ventajas, no tenemos que estar cargando ni filtrando el antiangiogénico, no tenemos que estar cambiando la aguja, simplemente nos viene en un blister que está estéril, simplemente abrimos la jeringa, le quitamos el protector, ponemos una aguja que podemos elegir de 30, de 32 según el paciente. Tiene un sistema que evita que entre aire y pues nos ofrece la ventaja de la comodidad. Se calcula que en 39 segundos se puede inyectar el antiangiogénico. Tiene un menor riesgo de inyectar burbujas en el interior del globo ocular al no tener retroceso, menor riesgo de administrar el producto equivocado, de que no sea la dosis exacta, porque simplemente hay que purgarla hasta dejar 0,05 mililitros y reduce también el riesgo de infección, con lo cual pues, nos facilita la inyección del tratamiento. Y muchas gracias. Muchas gracias, Marta.